La autoridad se gana en el campo de batalla. ¿Por qué la autoridad se gana en el campo de batalla? Porque la Escritura nos enseña acerca de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, dice la Escritura, que cuando comenzó el Señor su ministerio, el Señor descendió a las aguas bautismales. Y ahí el Señor, mientras era bautizado, escuchó la voz de Dios que le dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dice: a Él oíd. Ahí el Señor, ¿verdad?, está dándole cierta autoridad a nuestro Señor Jesucristo en la carne, porque sabemos que Dios fue manifestado en carne. Y en la carne el Señor tenía que vencer lo que nosotros no pudimos vencer. Pero después de esto, después de haber sido el Señor bautizado, el Señor fue tomado por el Espíritu Santo y fue llevado al desierto. La razón por la que el Señor fue llevado al desierto fue porque Él tenía que enfrentar su primera batalla. El Señor tenía que empezar esta batalla derrotando al enemigo. Y el enemigo le salió al encuentro después de que el Señor hubo pasado por el hambre, por la necesidad. Y el enemigo comenzó a atacar al Señor con la tentación. Pero el Señor, no dejándose envolver por esa situación, el Señor le respondió con la palabra de Dios. Le hizo entender a Satanás que él estaba bajo autoridad, que aunque había sido ungido, aunque había recibido autoridad de Dios, él no venía a presumir de palabra, de poder, de autoridad, aunque él podía hacerlo. La Escritura dice que Satanás le dijo: si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. O sea, demuéstrame que tienes poder. Demuéstrame que has recibido poder de Dios, que eres hijo de Dios. Muchas veces el cristiano cae en este legalismo. Muchas veces el cristiano cae en este error de que a veces comenzamos recibiendo un ministerio, nos ponen a servir en alguna cosa que sea necesaria en la iglesia. Y lo primero que hacemos es dejar ver la arrogancia cuando no hemos aprendido a sujetarnos a la palabra de Dios. Y comenzamos a ser presuntuosos, empezamos a presumir del poder, de la autoridad que se nos ha delegado. Pero Cristo nos ha puesto el ejemplo y Él le dice a Satanás: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el Señor puso al enemigo en su lugar. El Señor no vino a obedecer mandamientos del diablo, como muchas veces sucede en la vida del cristiano. El cristiano muchas veces tiende a eso, a presumir de la autoridad que se le ha delegado. Y no hemos sido llamados nosotros para andar presumiendo de la confianza que se nos ha tenido, sino que debemos conservar la humildad. Luego después dice la Escritura que fue llevado al pináculo del templo, y allá en lo más alto le mostró todos los reinos de la tierra, todo lo que había de venir. O sea, quería que se le adorara, ¿verdad? Porque muchas veces el cristiano, ¿verdad?, cuando ha recibido un cierto tipo de autoridad, quiere que todo mundo lo mire, que todo mundo lo alabe por lo que tiene, ¿verdad? Y el diablo eso es lo que quería, que Jesús, ¿verdad?, lo mirara, que él había recibido todo este supuestamente poder, estas riquezas, estos reinos que con engaño le quitó al hombre. Entonces vemos a nuestro Señor Jesucristo enfrentar a su enemigo y ganar la primera batalla en esta vida. Entonces así el Señor, cuando regresa después de haber vencido,
entra a la sinagoga y dice la escritura que le es entregado, ¿verdad? El rollo, y se para y comienza a hablar la palabra de Dios, ¿verdad? El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido el Señor, ¿verdad? Y ahí comienza nuestro Dios Todopoderoso a dar respuestas, ¿verdad? A aquellos, ¿verdad? Que no la tenían, aquellos que estaban confundidos porque se había metido mucho la enseñanza humana. Ya no se enseñaba tanto palabra de Dios en las sinagogas, sino que se enseñaba palabra de hombre. Y el Señor viene a corregir esos errores, ¿verdad? Que donde entran mandamientos de hombre. Ahí miramos nosotros, ¿verdad? Cómo el Señor comienza con la unción y comienza a ganarse el respeto de todas aquellas personas. Pero no fue hasta después de la resurrección, hasta después de haberse levantado de entre los muertos, que el Señor dice estas palabras: todo poder, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahí nuestro Señor Jesucristo se levanta como un vencedor, como alguien que había derrotado al enemigo completamente, lo había subajado, lo había pisoteado, lo había exhibido públicamente. El diablo no es nada en nuestras vidas. El Señor nos ha dado la victoria y Él fue el primero que lo ha derrotado. No tenemos por qué nosotros temer al enemigo. Entonces, el tema de la autoridad es posiblemente la comprensión más necesaria en la iglesia de hoy. El cristiano de hoy tiene que comprender, tiene que entender qué es la autoridad. La iglesia de este tiempo necesita una revelación de la autoridad de Dios para que la iglesia pueda estar bajo autoridad y sobre autoridad, como decía nuestro pastor. La unción es un regalo de Dios, pero la autoridad se gana en el campo de batalla. Cuando nosotros nos bautizamos, cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor, nosotros recibimos la unción del Señor, de lo alto. Nosotros somos enviados para que nosotros vengamos a aprender de la palabra de Dios. Y se nos da esta unción, pero nosotros debemos de empezar a pelear nuestras batallas. Empezar a pelear en nuestra mente contra el enemigo que quiere regresarnos al mundo, que nos comienza a decir: tú no la vas a hacer, que tú no sirves para esto. Todavía, como se ha dicho muchas veces, todavía no comienzan y ya se están dando por vencidos. Entonces, así comienza el cristiano, con la unción de lo alto, pero comienza mientras el cristiano más se sujeta a la palabra de Dios, más conoce de Dios, más autoridad va ganando y más va poniendo al enemigo en su lugar. Hasta que logremos derrotarlo completamente y seamos fuertes en el Señor. Cristo es el único que nos puede dar la victoria. Pues dice la Escritura: sin mí nada podéis hacer. Nada podremos hacer nosotros sin nuestro Señor Jesucristo. La unción es la capacidad que Dios nos da para hacer lo que Él planeó. Él ha planeado nuestra vida. Él ha planeado lo que nosotros vamos a llegar a hacer, pero nosotros necesitamos creerle al Señor, agarrarnos de esas promesas que el Señor nos ha dado. De aquí de entre nosotros, el Señor ha elegido evangelistas, ha elegido predicadores, ha elegido hermanos para ciertas áreas en la administración de la iglesia. Y nosotros debemos de ir sujetándonos a la voluntad de Dios para que nosotros, ¿verdad?, podamos nosotros recibir o vivir la vida que Cristo ha planeado para nosotros. Hasta que el tema de la autoridad no se resuelva en nuestras vidas, todo permanecerá en desorden. Hasta que no entiendamos completamente qué es la autoridad,
hasta que no entiendamos cómo estar sujetos a la autoridad, nosotros vamos a estar viviendo una vida de desorden. Desorden en la iglesia, venimos cuando queremos, desorden en el hogar, los hijos no nos respetan, la esposa no nos respeta. ¿Por qué? Porque nunca te ven orando, nunca te ven ayunando, nunca te ven buscando a Dios, leyendo la escritura, enseñándoles a tus hijos el camino del Señor. O sea, ¿cómo vas a poner ejemplo de autoridad, que estás bajo autoridad, que eres un hombre, una mujer que estás buscando de Dios? Especialmente el varón que ha recibido la autoridad de bendecir. En el Antiguo Testamento nosotros miramos cómo los patriarcas tenían esa autoridad de bendecir a sus hijos. No le fue dada a la mujer, fue al hombre a quien le dieron esa autoridad de bendecir a sus hijos. Pero ¿cuántos de nosotros hacemos esto? ¿Cuántos de nosotros nos levantamos en la noche, ponemos nuestras manos en sus frentes de nuestros hijos y oramos por ellos diciéndole: Señor, guárdalo de las pandillas, guárdalos de las drogas, que no se metan en problemas, que no anden aquí, que no hagan esto, que no anden en los bailes, en parrandas? Hermanos, ¿cuántos de nosotros bendecimos a nuestros hijos de esa manera? Tienes que comenzar a ponerte bajo autoridad para que puedas bendecir a tus hijos, para que tengas la unción, el respaldo de Dios. Ojalá y no me tomen a mal esto, pero busco el consejo de Dios todas las noches. Me levanto de madrugada 2 veces por noche. Y en ese momento me acerco a la cama de mis hijos, de mi esposa, los bendigo. Y es un hábito que todo hombre tiene que hacer. ¿Cuántas veces has orado por tu esposa? La has bendecido, le has pedido al Señor: guárdala del adulterio, guárdala de la fornicación, guárdala de toda palabra malsana allá en la calle, en el mundo, porque el hombre que no conoce a Dios no tiene respeto por la mujer casada. El hombre tiene que bendecir, tiene que cubrir a su esposa, tiene que cubrir a sus hijos, tiene que bendecir a su familia. Es algo que nosotros debemos de hacer. Hasta que no entiendamos, hasta que no resuelvamos el tema de la autoridad, todo va a permanecer en tinieblas en nuestras vidas. Hebreos capítulo 4, verso 15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Oiga, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Nuestro Señor Jesucristo se enfrentó también en la carne a estos deseos mundanos de la carne que nosotros también tenemos, pero Él sin pecado, o sea, venció al pecado en la carne. El Señor nos ha puesto el ejemplo, fue tentado. El Señor también, quizás en su mente pasaron esos pensamientos de que no la vas a hacer, de que te vas a regresar, no vas a terminar la carrera. Nosotros vemos, ¿verdad?, más adelante al Señor a punto de ser crucificado. Señor, que pase esta copa de mí. O sea, si es posible que no sea crucificado, pero no se haga no se haga mi voluntad, sino la tuya. Fíjense, el Señor nos enseñó, ¿verdad?, aún en el medio del problema, a punto de enfrentar la muerte, aún Él en ese momento se sujetó a la voluntad de Dios, a la autoridad de Dios. O sea, un ejemplo de esto lo vemos en Josué. Dios no le da a Josué un poco menos de autoridad que le dio a Moisés. Después de que Cristo vence, después de que Cristo resucita, ¿verdad?, el Señor se aparece a los discípulos y les dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y entonces el Señor los envía, nos unge y los envía a predicar la palabra. Lo mismo hizo Moisés con Josué. Dice Dios le da a Josué un poco, no le da a Josué un poco menos de autoridad que le dio a Moisés, sino que, como lo dice Números 27:20, dice: y pondrás de tu dignidad, le dice Dios a Moisés, y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezcan. O sea, le estaba diciendo el Señor a Moisés: vas a poner de tu autoridad sobre él. Pero
Josué ya había andado en el campo de batalla. Josué tenía una relación íntima con Dios. Dice la escritura que no se despegaba del tabernáculo, no se despegaba de ese lugar. Él estaba cerca de la gloria de Dios. Ya había peleado las batallas junto con Moisés, había ganado su autoridad. Ahora estaba siendo ungido, estaba recibiendo la misma autoridad que se le había dado a Moisés, se le estaba dando a Josué. Nuestro Señor Jesucristo Él hizo lo mismo con los discípulos. La misma autoridad que se le había dado, ahora Él dice: toda autoridad me ha sido dada. Ahora yo también les doy autoridad a ustedes para que vayan y prediquen la palabra de Dios por todo el mundo. Y eso es lo que no hacemos nosotros. Ese es el problema. ¿En qué se veía el poder de Dios y la autoridad de Jesús? En que Él enfrentaba las enfermedades y éstas huían. Enfrentaba a los endemoniados y los demonios huían. La gente se admiraba del poder de Dios. Entonces Jesús sanaba enfermos, liberaba endemoniados, predicaba el evangelio del reino. Se veía la autoridad que tenía el Señor. Pero esto porque Él tenía una relación con Dios. Su vida de nuestro Señor Jesucristo era una vida continua de oración, de búsqueda, de ayuno, constantemente. Después de esto llama a los 12 discípulos, les da autoridad para que hagan la misma tarea de Él, de sanar enfermos, de resucitar muertos, de liberar endemoniados, de predicar la venida del reino de los cielos. O sea, el Señor nos imparte de esa misma autoridad, pero nosotros tenemos que ganarla en el campo de batalla. Nosotros tenemos que salir a pelear la batalla también, a derrotar al enemigo. Ya fue vencido. Algunos todavía no salimos no empezamos y ya estamos dándonos por vencidos. La mayoría de los problemas surgen por causa de la rebelión, que es la raíz de todos los males. La rebelión a la autoridad, la rebelión al pastor, la rebelión a los padres, la rebelión a las autoridades. Esa es la raíz de todos los males. Hay dos principios que existen en el universo: el principio de la autoridad de Dios y el principio de la rebelión del enemigo, de Satanás. Dios, la Biblia y mucho se ha repetido que cuando Él crea al mundo, lo sujeta bajo autoridad y puso en orden todas las cosas creadas. Pero el enemigo se rebela, desobedece a la autoridad de Dios y empieza la destrucción, el caos. Y miren el mundo, las noticias cómo están. Porque el enemigo vino a robar, a matar y a destruir todas las cosas que Dios había creado. En el libro de Ezequiel capítulo 28, verso 13 al 16, la escritura nos deja ver la condición de Satanás antes de su rebelión. Dice la escritura: tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, de topacio, de jaspe, de crisólito, berilo, onís, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Y tú, querubín grande y protector, dice: yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste y en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Vean la condición de Satanás. Una hermosa criatura creada por Dios. Y Dios está revelándole, diciendo lo que era antes de eso, lo que nosotros somos antes de nuestra caída. Cuando Cristo viene a nuestras vidas, Él limpia nuestro pecado, nos deja al blanco, nos deja sin mancha, nos deja sin arruga, nos da nuevas vestiduras. Pero la rebeldía ensucia aquella túnica blanca de santidad que Dios nos da. Nos alejamos de Cristo y nos manchamos de pecado.
Al igual que Satanás, actuamos de esa manera. Dice, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Muchas veces Dios te hace crecer delante de los ojos de sus hijos. Y a veces a nosotros se nos llenan los ojos de vanidad, el alma de vanidad, y después andamos ahí presumiendo, entra rebeldía, ya no hacemos caso al pastor, ya no hacemos caso a nuestras autoridades, ya no buscamos a Dios, ya no consultamos a Dios, sino que ya actuamos en la carne, y ahí comienza la caída del Hijo de Dios también. Porque viene ese de rebeldía, ese espíritu de rebeldía. Así que cuando los discípulos, Jesús los envía, Jesús les da autoridad en el capítulo 10 de Lucas. El Señor les da autoridad sobre los demonios y los envía a pelear la batalla, los envía a la batalla. Y cuando regresan, ellos regresan gozosos y le dicen, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Jesús les dice, yo veía a Satanás descender como un rayo, porque él mismo lo había derribado. Derribado fuiste por tierra. Isaías y el libro de Apocalipsis, Daniel nos revelan más de la condición de Satanás. Ahora, la obediencia a la voluntad de Dios es la mayor exigencia en la Biblia. La obediencia a la voluntad de Dios es la mayor exigencia en la Biblia. Es lo que más se nos exige. Por toda la escritura se nos exige la obediencia a la palabra de Dios. No vamos a encontrar otra cosa más que eso. El estar sujetos a la palabra de Dios. En la escritura vamos a encontrar muchos hombres que recibieron autoridad de Dios y que se rebelaron contra el Señor, que desobedecieron a Dios. Un ejemplo de ellos es Saúl. Saúl es un ejemplo de un hombre que no supo ganarse la autoridad en el campo de batalla. Saúl fue ungido en el principio de su vida, de su reinado. Dios puso su mirada en él como Dios pone su mirada en usted, como Dios puso su mirada en mí. Y nos tomó de entre medio de todo el pueblo y nos puso y nos ungió. La Biblia dice que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Así Saúl fue escogido para reinar sobre Israel. Y recibió la unción de Dios. Pero el problema de Saúl es que él nunca pudo sujetarse, nunca pudo obedecer a Dios. Dice en 1 Samuel 15:22, dice, y Samuel le dijo a Saúl, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. ¿Por qué Samuel le dice estas cosas a Saúl? Porque Saúl no sabía obedecer la palabra de Dios. Hacía lo que él quería. Dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. O sea, prestar atención a lo que la palabra de Dios me está diciendo. El prestar atención es lo más importante, ¿verdad? Entonces, en 1 Samuel 10:27, cuando el problema de Saúl comenzó desde el principio, desde que lo ungieron como rey, no supo él cómo enfrentar a su enemigo, no supo cómo ganar la autoridad. Dice en el capítulo 10, verso 27, pero algunos perversos dijeron, ¿cómo nos ha de salvar este? O sea, después de haber sido ungido como rey, todo el pueblo de la tierra de Israel venían ante Saúl, lo reconocían como rey y le daban regalos a Saúl. Pero hubo unos hombres que murmuraron en contra de él. Eso sucede también en la iglesia cuando a alguien se le da una cierta autoridad. Hermano, se puede hacer cargo de un grupo de cocina. Hermano, se puede hacer cargo de un grupo de ujieres, ¿verdad? Entonces,
esto mismo sucede. Pero hay murmuración, hay gente que luego empieza a murmurar, a hablar y a decir, ¿por qué a él y a mí no? Y así comienza la rebeldía, la rebelión a manifestarse entre los que decimos ser hijos de Dios. Entonces dicen ellos, ¿cómo nos ha de salvar este? Dice, y le tuvieron en poco y no le trajeron presente. Pero la clave de todo esto está en lo que sigue. Dice, mas él disimuló. Mas él disimuló. Se hizo el desentendido. No le prestó atención a esto. O sea, aquí desde este momento Saúl ya no trataba de buscar y agradar a Dios, sino que él trataba de agradar a los hombres. Buscaba cómo quedar bien con los hombres, buscaba ganarse el respeto de los hombres antes que ganar la autoridad de Dios por completo. Cuando el hombre se sujeta a Dios, Dios te da la autoridad, Dios te da la gracia, Dios te da la unción y los hombres te van respetando. Te da victorias en el campo de batalla, te enfrentas al enemigo y sales victorioso porque Dios te da la victoria, porque has aprendido a buscar a Dios en cualquier problema, en cualquier situación. Y le dice la escritura en el verso 23 del capítulo 15, porque como pecado de adivinación es la rebelión, le sigue explicando Samuel, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl le dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque aquí está, temía al pueblo, o sea, quiso agradar al pueblo. Muchas veces el cristiano no habla la palabra de Dios, no se viste como Dios quiere porque quiere agradar al mundo, quiere agradar a la familia, quiere agradar a los amigos y no busca agradar a Dios porque teme más a perder la amistad del mundo que perder la amistad con Dios. Y así es como se apartan del camino del Señor, porque siguen el consejo de los amigos. Dice, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdóname pues ahora mi pecado. Pero dice la escritura que aunque lloró amargamente, nunca le fue perdonado. Luego más adelante en Primera de Crónicas, capítulo 10, verso 13, dice, así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, o sea, no obedeció la palabra de Dios. A veces nosotros también no obedecemos a la palabra de Dios y por eso morimos en nuestros delitos, en nuestros pecados. Y dice, sigue diciendo, dice, porque dice que no, dice que pecó contra la palabra de Dios, la cual no, dice, no guardó, no la puso en su corazón, porque consultó a una divina, dice, y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Porque el problema de Saúl fue eso, que en lugar de consultar a Dios, ¿verdad? Él consultaba el consejo de los hombres. Buscaba el agradar a los hombres. Sus primeras batallas del hombre están en la mente. Las primeras batallas del cristiano están en la mente, como lo hemos venido diciendo desde el principio. O sea, en la mente del hombre está su primera batalla. El vencer nuestras tentaciones, en vencer nuestras debilidades, el enfrentarnos al rechazo, a la crítica, a la blasfemia, el ser señalado, el que se burlen de nosotros, el que nos señalen como cristianos, porque eso hace la gente, mayormente el católico, que siempre se está burlando del cristiano. Entonces, dice la escritura, así fue como murió, dice, y no consultó a Jehová, por esta causa lo mató y le traspasó el reino a David. Si nosotros no queremos morir en pecado y que aquellas promesas le sean dadas a otro, nosotros debemos de sujetarnos a la autoridad de Dios. Antes de poder trabajar para Dios, tenemos que haber tenido un encuentro con la autoridad suprema de Dios mismo.
Tenemos nosotros que buscar a Dios primeramente como nos lo enseñó nuestro Señor Jesucristo. Antes de comenzar su ministerio, antes de entrar al campo de batalla, el Señor fue al desierto y ahí estuvo en ayuno y oración buscando al Señor. Entonces eso es lo que requiere el cristiano. Después de su bautizo necesitas buscar de Dios y que nunca se aparte el Señor, o nunca te apartes de la palabra de Dios y nunca te apartes de buscar a Dios en todos los días de tu vida. Antes de que puedas trabajar para Dios, ¿verdad? Tienes que haber tenido un encuentro, tienes que tener una relación con el Señor. Un encuentro con la autoridad precede a la sujeción. Cuando tú te encuentras con el Señor, cuando tienes una relación con Dios, eres capaz de sujetarte a Él y a aquellos que Dios ha puesto como autoridad en su iglesia. Mientras nosotros no tengamos un encuentro con el Señor íntimo, donde llores delante de su presencia, donde derrames tu alma y le digas: Señor, yo soy hombre y hay cosas que no puedo vencer. Señor, hay tentaciones, hay problemas, hay situaciones que yo no puedo solo, te necesito a ti. Ahí el Señor te va a dar la victoria. Ahí el Señor, ahí vas a aprender a estar en sujeción y el Señor te va a empezar a abrir camino, el Señor va a empezar a ir contigo y vas a empezar a mirar que de pronto sí puedes vencer aquellas tentaciones que antes no podías. Gente que está atada a la pornografía, al licor, a las drogas, pero cuando se sujetan a Dios y Dios les da la victoria, cuando menos se dan cuenta, ya no beben, ya no se drogan, ya no andan metidos en tantos problemas. Entonces, en el libro de Hechos, miramos nosotros a un hombre que tuvo un encuentro con Dios y cómo éste se sujetó a la autoridad. Y ya estoy terminando. Dice en el capítulo 9, y Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, y yendo por el camino, aconteció que llegando cerca de Damasco, súbitamente le cercó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar de coces contra el aguijón. Dura cosa te es creer que yo soy Dios. Entonces, hermanos, aquí nosotros miramos a este Pablo, como a este Saulo, como tiene un encuentro con el Señor. Y de ahí en adelante su vida ya no vuelve a ser la misma. Este hombre siguió buscando de Dios, ¿verdad? La obediencia a la autoridad es la primera lección que debe de aprender un cristiano. Pablo se ganó su autoridad en el campo de batalla. Se sujetó a la autoridad de aquel varón que vino y que oró por él y que le dijo: hermano Saulo, Dios me ha mandado y ahora vas a recibir la vista. Y él se sujetó a ese hombre. Nosotros necesitamos también sujetarnos a aquel que Dios ha enviado, aunque seas un maestro, aunque tengas una preparación. Quizás Dios te lleva a un lugar donde haya pastores, donde haya personas que no tienen una preparación muy vasta, pero eso no los limita para no tener la autoridad de Dios. Pónganse de pie, hermanos. Después de su encuentro con Dios, Saulo pudo sujetarse al que aparentemente era un insignificante hermano. Entonces, y quiero terminar con esto. Allá cuando íbamos al colegio, un maestro nos dijo unas palabras que a mí me impactaron mucho. Y dice, hermanos, Satanás dice, no tiene temor de que tú prediques a Cristo. Él no tiene temor de que tú salgas y prediques al Señor, pero sí teme que tú estés sujeto a la autoridad de Cristo. Porque hay muchos cristianos que salen a predicar la palabra de Dios, pero viven en rebeldía, nunca se sujetan a la autoridad del pastor. Hacen lo que quieren, viven como quieren, vienen a la iglesia cuando quieren, hacen lo que quieren, diezman cuando quieren, dan sus ofrendas cuando quieren y siempre andan en murmuración. Y así salen a predicar y el diablo a carcajadas. Eso nos decía este maestro. Dice, pero cuando un hijo de Dios se sujeta
a la autoridad de Cristo, ahí sí el diablo teme. Ahí sí teme cuando éste sale a predicar la palabra de Dios. Hermanos, que Dios los bendiga. Nuestro pastor Mario Landa con vosotros. Le bendiga al ministro Lucas. Y bueno, hay es bien profundo este tema, hermanos. Quizás no vas a brincar y dirán que te ayuda, hermanos. Romanos 3, hijo, toda autoridad es puesta de parte de Dios, y quien resiste la autoridad resiste a Dios mismo. ¿Sabe qué es lo que más nos trae ruina? Es el orgullo. Usted sabía que yo he leído la Biblia algunas veces y nunca he encontrado que Dios bendiga a los orgullosos. La Biblia dice: Dios resiste a los soberbios, o sea, los deja. Dice, okay, así quieres, arréglatelas como puedas. Pero después dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia. Y da gracia. ¿Qué quiere ser? ¿Humilde o orgulloso? Humildad trae gracia, favor de Dios. Eso es lo que significa gracia, es un favor que Dios te da. El orgullo te resiste. Ese tema, le digo, lo he estudiado, lo he oído, lo he visto. No solamente he mirado a los miembros que se rebelan, también he visto pastores cuando se rebelan, obispos cuando se rebelan, cuando se nos llena la cabeza de humo, cuando ya nos sentimos que el lugar nos queda demasiado pequeños, cuando viene la caída. Entre más alto Dios te escale, aprende a ser más humilde. Y a veces la gente con tan poquito se anda acabando. Por eso Dios nos los bendice tanto. Cuando usted es humilde, dice: aquel que te habla ante su presencia, dice: Señor, yo no lo merezco. Dice el Señor: no, pues nunca lo has merecido, pero es por mi gracia te lo doy. Y te va dando y dices: es que yo no merezco. Hermano, cuando la persona es así de su corazón, ¿verdad? Siempre se siente pequeño. Digo: es que yo no sé tanto. No es de que sepas. No es tanto conocimiento el que tienes, sino que tanto tú me obedeces. Es la autoridad. Más obedece, más Dios te enviste de autoridad. No se necesita decir, yo no tengo que decir: ¿sabes que yo soy el pastor? Si usted no sabe que soy el pastor, aunque lo sepa, no me va a respetar como pastor si no sabe respetar la autoridad. Aunque traiga aquí, ¿verdad?, un eslogan, pastor. No. Pero la gente, ¿verdad?, respeta, porque es una autoridad. Así que, hermanos, estudie la autoridad, sométase a la autoridad. Cuando usted obedezca a Dios, mire, le va a ir bien en la vida, le va a ir bien en todo. En todo. Usted somete a Dios, dice la Biblia: otra mujer, ama a tu mujer, la vas a amar, la vas a respetar, la vas a tratar bien. Resiste los patrones difíciles, no importa, ¿verdad? A veces no nos gusta, pero ok, ¿verdad? Va a pasar. Es que no tienen a Dios, hermano. Usted sí lo tiene, ellos no lo tienen. No vienen a amargar, sentir gritos, quieren arreglar con amenazas. No, miren, hermanos. Con esto cierro. Dios me ha honrado, me ha bendecido, y le digo, cuando me ha bendecido, no estoy hablando de dinero. Dios me ha permitido, hermanos, lo digo no con jactancia, a veces, así como Dios me ha honrado, me ha bendecido, hay gente que me ha menospreciado y se ha burlado de mí, así, hermanos. Pero eso a mí lo hago a un lado.
Y Dios me ha dado esa bendición de poder ministrar gente bien difícil, que pueda alguien ministrar. Y recuerdo, ¿verdad?, que trabajaba con Miskin. Y en el trabajo me decía, deja lo que estás haciendo y siéntate. Me servía un café, le decía, pero estoy trabajando, yo soy la que mando, yo soy la que te pago. Y había otros 2 empleados, el hijo y el papá. Abre la Biblia y háblame de Dios. Y yo me sentía mal, decía, es que tú hazlo. Y empezaba a leerle, dice esto, dice los budistas. Gente millonaria que tiene centros comerciales en Corea del Sur, ¿verdad? Y su esposo rascacielos, los gabinetes del presidente de su país. Y la mujer ahí, háblame de Dios, háblame de Dios. Esto no le gustaba a los otros. Y cada día, ¿verdad?, dice, háblame de Dios. Pero dice, aquí, mire, siéntate, te voy a servir y háblame de Dios. Me sentí incómodo. Y un día se paran esto, dijo, ¿sabe qué? Traen a alguien, dijo, dígale que no es justo que él esté sentado desayunando y nosotros trabajando. O se va él o nos vamos nosotros. Mírenlo. Dijo, ¿saben qué? Dejen lo que están haciendo. Aquí está su cheque y Dios los bendiga. Yo me sentí mal, dije, es que no, mejor no. Porque desde que tú llegaste, Dios ha bendecido. Hermano, ¿no dice la Biblia eso? A los que te bendigan los bendeciré. Se fueron con su arrogancia amenazándome y sacó por ahí una navaja y dijo, te voy a dar un piquete. Pues délo, lo que va a hacer, hágalo. Y recuerdo, ¿verdad?, que venía el Señor transformando su cara así con una daga así, como punto ya de soltarlo, pero nada más se quedó así como está. Empieza a sacudir la cabeza y se va el hombre llorando. Dijo, perdónenos, porque algo me detuvo, algo que yo, hermano, acuérdese que el hombre que camina en obediencia de la mano de Dios, Dios lo defiende. Usted no necesita hambre. ¿Qué va a hacer? Dios va a pelear por usted, hermanos. Y eso lo he visto en mi vida. Yo necesito que, por eso digo, no me defiendan, Dios me defiende. Y si yo me salgo de la línea, Dios me da un barazo y vuélvete, aleluya. Porque Dios al que ama y azota. ¿Quieres andar en rebeldía con Dios? Mira, acuérdate que Jehová es el pastor, tiene una vara, pero también tiene un cayado. La vara, el cayado es para sacarte el hoyo. ¿Cuántas situaciones Dios no nos ha sacado? Por rebeldía, porque nosotros mismos, no Dios, nosotros mismos, en nuestras propias decisiones nos metemos en cada hoyo, en cada problema, no es Dios, es tus decisiones ahí te han llevado. Y todavía Dios usa el cayado, o sea, te voy a sacar para que no te mueras ahí. Pero también el pastor, Jehová es nuestro pastor, también usa la vara. Es mejor que te azote Dios y no que te azote el hombre. Es mejor que Dios nos corrija a que el hombre nos corrija. Así que seamos humildes, respetemos, obedezcamos, sometamos la autoridad, seamos humildes, seamos obedientes y todo nos va a ir bien. Vamos a orar y así estaremos despedidos. Señor Jesucristo, te damos gracias por esta palabra. Señor, ayúdanos a entender, Padre, aunque nuestra mente es finita, todo se nos olvida, Señor. Ayúdanos, Señor, a reconocer que tú eres nuestro Señor, nuestro Salvador, pero también eres nuestro Padre, y como Padre también nos corriges, también nos azotas cuando nos salimos de la línea, Señor, que es tan finita entre el obedecer y el desobedecer.
Ayúdanos, Señor, a poner más énfasis, Señor, más cuidado a nuestras acciones. Señor, ayúdanos a obedecer tu palabra, porque es tu palabra la que nos juzgará en aquel día. Señor, ayúdanos a ser mansos, humildes, ayúdanos a ser obedientes, a crecer, no solamente en conocimiento, sino también en obediencia, en sujeción a ti. Señor, porque tú no compartes tu gloria con nadie. Tú has delegado autoridad, has compartido una autoridad delegada, la que hemos recibido. Ayúdanos, Señor, a poder ejercitarla con temor y con temblor. Y ayúdanos, Padre, a dirigir este pueblo, que a veces se confunde, a veces, Señor, no sabe qué hacer, qué rumbo tomar, Señor. Pero ayúdanos, Señor, a usar la vara de corrección, pero también el callado, Señor, para poderlos sacar de las situaciones donde a veces se meten, Señor, por no consultar, por no pedir tu consejo. Ayúdanos, Señor, despídenos de este lugar, pero nunca, Señor, de tu presencia. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén, Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios.